duda o algún problema técnico, o simplemente me paráis y me comentáis, ¿vale? Como acaban de comentar, pues la ponencia va a tratar sobre el abordaje de la psiconutrición en aquellas personas que presentan obesidad. Y bueno, voy a distribuir de la siguiente forma la presentación. En primer lugar, un poco un marco teórico sobre la obesidad, porque bueno, entiendo que estáis familiarizadas y familiarizados, pero es verdad que hay algunos aspectos, ¿no?, en los que siempre tenemos como que tener un marco común. A partir de ahí vamos a ver una aproximación psicológica hacia este abordaje, ¿vale?, las distintas perspectivas, y luego vamos a adentrar de forma un poquito más específica en el ámbito de la prevención y de la intervención, diferenciando estos dos puntos. Entonces, empezamos con este marco teórico sobre la obesidad, que como ya habréis ido abordando, ¿no?, en las distintas ponencias, pues creo que ya somos todos conscientes de que es un reto que va más allá del peso en sí mismo, ¿verdad? Bueno, la definición de la OMS seguramente también os es familiar, en el que se dice que la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Yo quería recalcar aquí, ¿no?, como veis en negrita, el término salud, porque no es hasta 2002 que se incluye en esta definición de obesidad el que pueda ser perjudicial para la salud. Es decir, que hay una correlación con consecuencias a nivel de salud. Pongo también ahí de alguna forma señalando que puede ser, porque correlación no quiere decir que todas las personas que presentan obesidad tengan problemas de salud, pero sí que hay una correlación entre ambos motivos. Y igualmente sabemos que esta acumulación anormal, que puede ser perjudicial para la salud, tiende a manifestarse por un exceso de peso o volumen corporal. Bueno, pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es un método indirecto. El peso y el volumen corporal es un método indirecto para indicar esta acumulación excesiva de grasa. Sabemos que a nivel antropométrico no son las mediciones pues más precisas, pero sí que son las más sencillas, y sabemos que hay una correlación entre ambas, ¿no? Por lo tanto, pues como sabréis, el índice de masa corporal tiende a utilizarse como medida indirecta de la obesidad. Pero claro, esa definición, es decir, la palabra obesidad tiene muchas más connotaciones más allá de esta acumulación excesiva de grasa, e incluso más allá de estas correlaciones a nivel de salud. Y es que, bueno, pues se vincula a términos como falta de voluntad, de glotonería, de dejadez, como un poco culpabilizantes, ¿no? Es decir, si tienen este estatus de peso es porque se quiere. Bueno, sabemos que es compartido que no es así, pero está muy arraigado todavía en nuestra sociedad, y de hecho la misma palabra conlleva estas connotaciones, porque el término proviene de la palabra obedere, que es que lo abarca todo, y edere, comer, glotonería, al final alguien que se lo come todo, ¿no? Es decir, que tiene una connotación, como he dicho, con mucha carga, sobre todo en la sociedad actual, en la que sabemos que hay unos valores sociales de delgadez, ¿no? Por lo tanto, alguien que se lo come todo, asociado a este exceso de peso, parece un poco un fracaso en cuanto a los estándares sociales de ideal estético. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esta carga, porque como vamos a ver, y es de lo que va un poco la ponencia de hoy, todas estas connotaciones van más allá de la definición simplemente vinculada a salud, ¿no? Porque lo vincula más allá de la salud a nivel físico con la calidad de vida a nivel social, relacional con los demás, y también a nivel psicológico. Y una cosa va conllevando a la otra y todo interrelaciona un poco, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esto, que es lo que diferencia la intervención con este tipo de personas. Como vamos a ver un poquito más adelante, la intervención en sí es similar independientemente del peso, pero como profesionales tenemos que tener en cuenta todos estos significados, porque están influyendo también a nivel psicológico en la persona. Bueno, pues aquí os presento simplemente a nivel visual uno de los muchos distintos diagramas, ¿no?, sobre la etiología multifactorial de la obesidad. Es decir, ya tenemos que desterrar, ¿no?, la visión simplista que lleva a esta obesidad. Aquí ya en su etiología vemos que hay muchos factores psicológicos, sociales, culturales también, ¿vale? Y que ello no solamente a nivel, como hemos visto, la etiología, sino que se traslada más allá de esas enfermedades médicas no transmisibles, pues a nivel cardíaco, etcétera, que hemos visto en ese impacto que decía social, el cómo me van a tratar. Esto está muy relacionado con el estigma de peso, que ahora vamos a ver que va más allá de los iguales, en la familia, pero también muchas veces por parte de profesionales, que es lo que vamos a ahondar un poquito más, y cómo este impacto social, de cómo hay un trato diferencial en función del peso, lleva asociadas muchas comorbilidades psicológicas. Es decir, sabemos que hay una asociación
entre obesidad y impactos psicológicos, sobre todo a nivel de sintomatología depresiva, alimentaria y ansiosa. Pues bien, muchas de ellas son bidireccionales. Por ejemplo, la sintomatología alimentaria es bidireccional en cuanto sobre todo el trastorno por atracón está muy presente en personas con obesidad, pero también el que la persona presente obesidad conlleva luego unas restricciones que llegan a ser perjudiciales para la salud y forman un círculo, ¿no? Sabemos que la restricción es un predictor de la pérdida de control ante la ingesta, por lo tanto hay una relación bidireccional. Pero también pasa así, por ejemplo, con la sintomatología depresiva. Muchas veces lo encontramos esta sintomatología depresiva en la etiología, es decir, pues por ejemplo una persona que tiene dificultades para levantarse de la cama, para hacer relaciones sociales, etcétera, conlleva también una disminución, por ejemplo, es un ejemplo solamente, de la actividad física, puede haber conllevado asociado un exceso de peso, poco a poco, paulatinamente en el tiempo, pero es que además ese exceso de peso que conlleva una serie de relación diferencial por parte de la sociedad me lleva también a aumentar la sintomatología depresiva, ¿vale? Como por ejemplo, pues una menor a relacionarme con los demás por miedo a ese que dirán, etcétera. Lo que quiero decir, el mensaje que quiero transmitir es que está tanto esta comorbilidad psicológica en las bases como también una consecuencia. Y en esa consecuencia, el que haya una relación de obesidad a sintomatología psicológica, hay muchas cosas que median y normalmente la que está en todas ellas son los prejuicios en torno al peso, ¿vale? Y a partir de ahí la interiorización que yo hago de mi imagen corporal, etcétera, ¿no? Pero ese impacto social está mediando las comorbilidades psicológicas. Bueno, dicho esto, este es el punto básico que quería que tuviéramos de partida. Si tenéis alguna duda, decidme, que vamos a pasar un poco por allá a la parte interventiva. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguien quiere comentar algo? De por hecho que bien, ¿no? No sé si alguien está escribiendo en el chat. Vale. Vale, pues vamos a pasar a nivel de la aproximación psicológica al abordaje de la obesidad. Bueno, pues tradicionalmente el abordaje psicológico hacia las personas con obesidad ha sido principalmente centrado en las comorbilidades psicológicas que presentaban este exceso de peso, pues lo que hemos ido comentando, una baja autoestima general y principalmente una baja estima corporal relacionada con la imagen corporal, elevados niveles de ansiedad, de sintomatología depresiva, pues habitualmente en consulta se trabajaba con la persona todas estas comorbilidades, haciendo un poco obviando el tema del estatus del peso. Sin embargo, a partir de la década de los 70 empieza a haber una serie de propuestas, sobre todo con toda la evidencia que va ganando la perspectiva cognitivo-conductual acerca de las intervenciones propiamente sobre la obesidad. Es decir, se pone el foco, en este caso, en las conductas que directamente están asociadas con la obesidad, principalmente alimentarias y de actividad física, ¿vale? Entonces tenemos un poco dos focos, la obesidad per se, conductas asociadas directamente con ello y las comorbilidades psicológicas secundarias. Realmente, si nos damos cuenta, cuando lo vemos en la práctica, todo está entrelazado, ¿no? Y se presentan de forma realmente conjunta. Pero bueno, a nivel de evidencia científica de este abordaje, estos han sido un poco los pasos, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es esto del abordaje? Decimos, de acuerdo, además de ese trabajo con las comorbilidades psicológicas, la psicología ha comenzado a encargarse directamente de la intervención en personas que presentan obesidad. Pero ¿qué es esto? ¿Cuál es el objetivo, no? Realmente, es decir, ¿el objetivo psicológico va dirigido hacia una bajada de peso? Bueno, pues aquí, igual que en muchos profesionales, hay que ir cambiando el foco principalmente desde la psicología. La psicología es la ciencia que se encarga del comportamiento humano, ¿sí? Y por tanto, el objetivo de intervención siempre está en la conducta, en el comportamiento, en cómo se comporta la persona, en este caso en concreto, de aquellos comportamientos que pueden ir asociados con un exceso de peso. Pero hay que tener en cuenta siempre que el abordaje y, por tanto, también el indicador de si la terapia psicológica está siendo realmente beneficiosa o no, tiene que estar en el cambio de comportamiento. Fijaros que cuando decimos tradicionalmente, las intervenciones se han centrado a nivel de nutrición en las pautas dietéticas. Pero, ¿qué son las pautas dietéticas? Cambios de hábitos. ¿Y quiénes son los profesionales encargados de los cambios de hábitos?
¿no? La psicología es la ciencia que se encarga de ello. Entonces, las pautas de por sí, obviamente, hay otros profesionales. Si estamos hablando de pautas alimentarias, están los profesionales de la nutrición. Pero el que la persona incorpore de forma diaria y a largo plazo estas pautas significa una modificación en el cambio de hábito, es decir, del comportamiento, ¿vale? Entonces, bueno, quería poner ahí mucho el foco en esto porque no podemos medir si una intervención psicológica está funcionando o no en base a si la persona baja o no de peso. Que baje o no de peso puede ser un outcome secundario. Es posible que con ese cambio de conducta más saludable haya consecuentemente, normalmente a largo plazo, una bajada de peso. Pero también tenemos que tener en cuenta que puede que no. Y yo creo que es muy importante esto porque hay personas que van encadenando pues muchos profesionales sin que haya realmente un cambio en el estatus de peso y lo que conlleva es más carga y más culpabilización hacia esa persona. Y si ya hemos visto que la etiología de la obesidad es multifactorial, pues bueno, estamos interviniendo desde la psicología en la modificación de conductas, pero es que hay muchas otras cosas que pueden estar influyendo y que no siempre vamos a abordar, ¿vale? Entonces, bueno, tener esto en cuenta porque si no se puede percibir como un fracaso repetido que llega a crear un trauma. Las dietas, ¿no? De formas repetidas en el tiempo que se perciben como un fracaso, sabemos que llevan a vivenciarse como un trauma. Entonces, bueno, yo creo que es importante que como profesionales nos hagamos cargo de esto. Pasando de nuevo en esto al tema de la psiconutrición, me voy a focalizar ahora en la conducta alimentaria, porque es de la que principalmente se encarga la psiconutrición. Pero es verdad que en el abordaje psicológico de la obesidad, el comportamiento que podemos abordar no es solamente alimentario, sino también a nivel de actividad física y otros asociados, ¿vale? Bueno, como he dicho, hago este cambio para centrarme ahora entre todo este comportamiento, concretamente en la conducta alimentaria, y quisiera dejar claro que la conducta alimentaria es un continuo, que va desde una conducta alimentaria normativa, es decir, normativa y adaptativa, ¿sí? que está socialmente aceptada y que no lleva un perjuicio para la salud, hasta en el otro extremo que tenemos los trastornos de conducta alimentaria, que son un comportamiento alterado de esta conducta alimentaria que es perjudicial para la salud. Y en este punto intermedio hay conductas alimentarias de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas conductas alimentarias de riesgo que están normalizadas, ¿vale? Yo creo que somos conscientes y la principal es la dieta. Bueno, que ahora que se están acercando las fechas navideñas ya vemos muchos mensajes de este tipo, ¿no? Entrar en cierta ropa. Entonces, hay conductas alimentarias de riesgo que están normalizadas. Y por ello, el abordaje que se puede hacer desde la psicología va desde la prevención, cuando todavía estas conductas alimentarias de riesgo no se han dado, hasta la intervención primaria, cuando hay conductas alimentarias de riesgo, o secundarias, ¿no? Cuando ya está directamente el trastorno. Entonces, quiero decir que el abordaje es en un continuo. Y que en las personas que presentan obesidad, pues el abordaje es exactamente igual que en el resto de la población. Lo que tenemos que ver es si hay o no alteración de esta conducta alimentaria y ver en qué momento y de qué forma intervenir, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, todas estas comorbilidades asociadas, pero haciendo un abordaje idéntico al que haríamos con otras personas, es decir, sobre la conducta es lo que quiero decir. Bueno, para cerrar este punto así un poco más global sobre dónde iba el foco, ¿no? de la intervención psicológica en personas con obesidad, quiero decir que es muy importante, de alguna forma, analizar qué prejuicios de pesos tenemos presentes como profesionales. Por ejemplo, a qué personas ofertamos ciertos tratamientos y a cuáles no. ¿De qué forma lo hacemos? Si una persona, claro, bueno, si ya vienen directamente porque estamos hablando sobre una alteración de la conducta alimentaria, ahí es fácil, ¿no? Porque hay una motivación al cambio ya directamente. Pero muchas veces las personas vienen por otros temas, por objetivos secundarios y estamos ofertando una bajada de peso. Y es más, si se está pidiendo y la persona viene, porque esto también, ¿no? Lo habitual es que venga con ese deseo de una bajada de peso, hacer siempre un análisis de cómo estamos realmente ofreciendo la información sobre lo que es el tratamiento psicológico, cuál es el objetivo del tratamiento psicológico, independientemente del estatus de peso de la persona. Es decir, poner el foco en la salud y no en el peso en sí, porque aunque esté asociado, lo que podemos cambiar es el comportamiento, ¿vale? Entonces, bueno, es difícil verlo en uno mismo, no sé si os habéis parado un poco en analizar, pero yo creo que se ve muy claro en el tema de las pautas dietéticas, ¿no? Es decir, como a veces se pautan conductas que realmente son restrictivas
en personas que presentan un peso elevado y, sin embargo, estamos percibiendo estas conductas restrictivas como de riesgo en personas que tienen un bajo estatus de peso. Bueno, pues es que es verdad que puede haber diferencias en el riesgo asociado de la conducta restrictiva a nivel, a lo mejor, de índices de salud física. Pero a nivel de impacto psicológico, la restricción cognitiva, aunque no haya una restricción propiamente, ¿no? Cuando uno se esté evitando ciertos alimentos, el estar pensando en restringir, aunque no se haga, ya tiene un efecto perjudicial para la salud. Entonces, bueno, tener esto mucho en cuenta a la hora de hacer ciertas pautas y de este abordaje. Ahora vamos a cambiar de nuevo al ámbito preventivo, así que hago de nuevo un poco una pausa para preguntaros si queréis comentar alguna cosa hasta aquí, si hay algo que no se haya entendido. Bueno, los comentarios creo que no los veo, así que voy a pasar, ¿no? Quiero que guardáis las preguntas para el final. Como he dicho, la conducta alimentaria es un continuo y podemos ir desde la prevención hasta la intervención. Ahora voy a centrar un poco la ponencia en la parte preventiva y vamos a finalizar con la intervención, ¿vale? En la labor preventiva lo que tratamos es de evitar la aparición de conductas alimentarias de riesgo o patológicas, evitar que se desarrolle, ¿no? Finalmente ese trastorno alimentario en este caso, o aunque no son trastornos alimentarios, conductas que sean de riesgo. Dicho de otra forma, lo que buscamos es fomentar hábitos de vida saludables y, por tanto, esto está dirigido a la población en general, puesto que todavía no se han desarrollado esas conductas de riesgo. La labor preventiva tiene que ser donde podemos hacer una prevención universal. Pues habitualmente en las escuelas es un lugar, ¿no? muy propio para ello, aunque tenemos que tener en cuenta que de alguna forma hay que involucrar también a las familias, sí, pero bueno, tenemos un acceso amplio muchas veces desde los ámbitos profesionales y tenemos que ver también pues desde, por ejemplo, las redes sociales, que se está haciendo mucha labor preventiva, porque también hay muchas conductas de riesgo en las redes sociales, como creo que habéis ido viendo también un poco, por ejemplo, en torno a la imagen corporal, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, independientemente del peso de la persona, hacemos esta labor preventiva y, aunque parezca que es genérico, esto está también unido luego a prevenir el exceso de peso, porque sabemos que estas conductas que son de riesgo aumentan la probabilidad de que luego la persona pues presente conductas restrictivas y, por ende, luego, por ejemplo, descontrol alimentario, ¿vale? Simplemente os quería presentar algunas dinámicas que trabajamos. Bueno, yo como me han presentado antes, trabajo en un grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y hacemos prevención en colegios, ¿vale? Entonces os voy a presentar pues algunas dinámicas con las que trabajamos. Abordar en primer lugar el concepto de salud. ¿Qué es la salud? ¿Vale? Entonces hacemos algunas dinámicas con los chicos y chicas, por ejemplo, estoy hablando pues de 8 a 12 años, etcétera, que ya tienen muchos conocimientos sobre esto, para ver realmente qué es lo que conocen. Porque es verdad que muchas veces vuelven a centrarse en la nutrición, en la actividad física, en la carencia de enfermedades, ¿no? La ausencia de enfermedades, pero ¿dónde queda esa salud psicológica también? Entonces, intentar, como psicólogas y psicólogos, incorporar la salud mental a este concepto global de salud y luego preguntarnos, por ejemplo, con estas siluetas, ¿podemos conocer el estado de salud de estas personas? Porque lo que estamos viendo es una imagen corporal. ¿De qué forma? Y bueno, ya podemos empezar un poco a fomentar el debate, ¿no? entre ellos, y nosotros lo que hacemos muchas veces es presentar vídeos de personas conocidas, además que sean pues personas conocidas para la población diana. Es decir, si estamos hablando de chicos y chicas, pues tenemos que entrar, ¿no?, en cuáles son pues sus ídolos de alguna forma, y hay muchas veces en las que estas personas pues cuentan, por ejemplo, problemas a nivel de salud psicológica, etcétera, con distintos estatus de peso, es lo que quiero decir, ¿vale? Y mostrar cómo, independientemente del estatus de peso, pues podemos presentar diferentes dificultades, ¿no? Es decir, no es posible simplemente viendo una imagen saber cómo es el estado de salud de esta persona. A continuación, podemos avanzar, ¿no?, en la identificación de conductas de riesgo. Resumidamente, os voy simplemente a centrar las conclusiones, ¿no?, que nosotros vemos. Cuando un hábito deja de ser saludable, porque podemos ver, por ejemplo, no sé, como norma genérica, imaginad, comer verduras es saludable. Sí, o sea, así dicho, de forma genérica, sí. Ahora bien, es un ejemplo solamente, ¿sí? Con un objetivo de reducir el peso,
y tengo que lograr un peso específico y tengo que comer X verduras al día, y si no, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento si transgredo esa regla? Si no como estos números de alimentos que me han pautado, ¿cómo me siento? Se genera culpa, se genera malestar, evito planes, porque a lo mejor este día pues tengo otro, pues no lo sé, normalmente cuando hacemos celebraciones sociales es muy frecuente que no haya ciertos alimentos, que haya más de otros. Dejo de acudir a ciertos eventos. Es decir, ¿qué nivel de interferencia en mi día a día? Entonces, bueno, pautas que pueden ser genéricas y que como hábitos son saludables, si están de forma estricta, solamente centrada en el físico y además no me permiten flexibilizar, todo lo que no hay una flexibilidad, ¿no? Ya nos está generando malestar. Entonces, mis hábitos dejan de ser saludables. Este es el mensaje final a transmitir, ¿vale? Bueno, esto también es centrado luego en la identificación de conducta. Os estoy hablando en población infantil, pues podemos trasladarlo también, por ejemplo, a familias. En población infantil, sin el abordaje también de las familias es muy difícil, porque está muy interesante esto, sobre todo a lo mejor con adolescentes, pero con un chico o una chica de 8 años, bueno, quien pone la comida que hay en la mesa normalmente son los familiares, ¿no? O personas que se encarguen. Entonces, es muy importante la labor preventiva, pues, con los cuidadores y cuidadoras principales. ¿Algunas prácticas parentales de riesgo? Pues bueno, volvemos al tema de la prohibición y la restricción. ¿Por qué? Porque estamos viendo si los alimentos son solamente buenos o malos. Entonces, hacer un poco entender por qué esto puede luego ser perjudicial a largo plazo. La presión por comer alimentos saludables. Sabemos desde un punto de vista psicológico que obligar a algo lo que genera es un efecto rechazo. Es decir, tenemos que intentar que sean las personas las que vean por qué es beneficioso, ¿vale? Un niño, una niña, pues difícilmente va a dar un beneficio a largo plazo para evitar problemas de enfermedades futuras, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ¿por qué puede ser bueno diversificar la alimentación? ¿Por qué podemos probar, ¿no? ¿Por qué puede también ser divertido? Y a partir de ahí trabajar. Pero si lo hacemos obligando, entonces lo que hacemos es generar un muro delante y que se haga una oposición. Con los chicos y las chicas también. A nosotros tampoco nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues con el tema de la alimentación lo mismo. Premiar, chantajear, castigar, yo creo que esto ya lo sabéis. ¿Qué carga le estamos dando a los alimentos? ¿Qué significados estamos dando a los alimentos? Hay un significado que ya, bueno, social, de efectivo, con el que lleva asociado desde el nacimiento, pues asociamos la alimentación normalmente a confort, al confort de la madre, hacia el bebé, etcétera. ¿Por qué estamos cambiando, no? ¿Por qué estamos dando a ciertos alimentos les damos una carga y a otros no? Entonces, bueno, centrarnos en el valor nutricional del alimento y no premiar, chantajear cosas que nada tienen que ver con la alimentación. Quitar esto de premios y castigos, ¿no? Y bueno, las presiones, etcétera. Aquí con la parte de familias, y luego quería abordar un poco, bueno, quería comentaros antes de pasar aquí, que he abordado de población infantil, trabajo con familiares. Obviamente esto lo podemos trasladar también a la población adulta y trabajar mucho desde el ámbito, por ejemplo, del contexto empresarial, ¿no? Y hacer el mismo tipo de dinámicas, pero adaptadas a la población diana. Y por último, comentar el tema de la alfabetización de medios, que lo que significa es tener una visión crítica de lo que consumimos, es decir, de qué información, no qué consumimos a nivel de alimentos, sino qué información estamos consumiendo cuando entramos en redes sociales, cuando estamos viendo el eslogan publicitario, qué nos están queriendo decir y qué hay detrás, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, con el anuncio del KitKat de tengamos un descanso. ¿Qué asociación estamos haciendo? Estamos haciendo el descanso asociado al chocolate, ¿vale? ¿Qué beneficios me comportan? Aquí tenéis del Blue, ¿cómo se llama? Del Blue Monday, ¿no? ¿Cuál eliges para dejar este triste Blue Monday? Y entonces estas dos opciones de hamburguesa, es decir, cómo se asocian frecuentemente ciertos alimentos a las emociones. Y de forma súper contradictoria, a la vez tenemos otro tipo de información o de advertising en el que lo que nos dicen es que para ser felices tenemos que ser delgados. Entonces, por una parte, para sentirnos bien, estar descansados, alegres, felices, tenemos que consumir ciertos alimentos con un elevado contenido calórico y a la vez tenemos que estar gastándonos dinero en otros alimentos para bajar de peso. ¿Qué empresa hay detrás de esto realmente? ¿Qué nos están queriendo vender? Entonces, bueno, hacer dinámicas en relación a esto. Y obviamente, relacionado siempre también, ¿no? Nos lo venden mucho con el tema físico. Cuerpo perfecto, sinónimo de felicidad, salud, popularidad.
¿por qué está englobado en todos estos términos de repente la salud? ¿Por qué la salud se está igualando al cuerpo? ¿Vale? Esto es lo que nos tenemos realmente que plantear y qué nos quieren vender, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás realmente? Bueno, esto es el tema de la alfabetización de medios y está comprobado que cuanto hay una mayor visión crítica hacia los medios en este tema, en el tema alimentario, en el tema de imagen corporal, hay menos conductas de riesgo de trastornos alimentarios, ¿vale? Por lo tanto, es una labor preventiva bastante importante. De nuevo, os comento, hacemos aquí un cambio ya al ámbito interventivo ahora, que es la última parte de la ponencia, así que comentadme si ha quedado todo claro. ¿Vais bien? Bueno, me meto de lleno en interventivo, ¿sí? A ver, en primer lugar, no voy a hacer un análisis pormenorizado de la evaluación, porque realmente todo lo que os voy a comentar de la intervención, como ya he anticipado un poco antes, es similar a lo que se hace en el resto de los casos, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una evaluación completa de la conducta problema de forma específica, ver cuántas conductas problema hay, es decir, si una persona acude a consulta con un objetivo de bajada de peso y lo que analizamos es que hay una serie de episodios de atracones, ¿qué otras conductas problema puede haber? Es decir, lo que he dicho antes, tener en cuenta aquí que no estamos jugando al nivel de prejuicios de peso y tratar también la restricción alimentaria rígida como una conducta problema, porque lo es, el comportamiento físico, ¿no? El ejercicio físico compulsivo, decir qué conductas compulsivas hay, son también conductas problemas. Por lo tanto, concretar mucho estas conductas problema y qué factores están asociados al origen y al mantenimiento. ¿Por qué se mantiene esta conducta problema? ¿Sí? Lo que vamos a ver un poquito más adelante. Evaluar también la conciencia del problema, porque muchas veces sabemos que estas personas acuden a consulta por el tema del peso, pero es que el peso es una consecuencia de estas conductas problema. ¿Hay realmente una conciencia del problema en sí? ¿Vale? Pues esto también tenemos que analizarlo, porque sin ese paso previo, ¿cómo vamos a hacer una modificación de conducta? ¿Y qué predisposición hay al cambio? Puede que esta persona sí sea consciente, pero es que lleva una serie de cosas en nuestra mochila en la vida, vamos metiendo, bueno, pues experiencias, vamos midiendo aprendizajes, qué historia de aprendizaje hay, qué factores del entorno pueden dificultarlo. Sabemos, por ejemplo, que la obesidad está altamente relacionada con el nivel sociocultural. Es decir, que a nivel sociocultural, con mayores dificultades a nivel, pues, por ejemplo, económico, de acceso a ciertos alimentos, entornos, etcétera, hay mayor estatus de peso. Entonces, todo esto hay que evaluarlo, porque si estamos viviendo en un ambiente obesogénico, porque la persona vive en un entorno en el que no hay acceso fácil, no tiene los medios para ese acceso diario de ciertos alimentos, acceso a ciertas zonas recreativas en las que moverse, etcétera. Esto tenemos que contemplarlo en nuestro plan, ¿vale? Entonces, con toda esta información, que hemos hecho una evaluación completa, hace una formulación del caso. ¿Realmente el cambio necesario está en las conductas, en la predisposición al cambio o en variables, que a quienes seáis también psicólogos puede sonar a la palabra moduladoras, ¿no? Variables moduladoras que no son el problema en sí, pero sí modulan nuestra conducta en relación al problema. Si a lo mejor al salir de casa tuviéramos, pues bueno, no sé si habéis visto un vídeo muy divertido que hay de unas escaleras en el metro, en el que conforme van subiéndolas empieza a sonar como si fuera un piano. Pues eso es un ejemplo de cómo, cambiando el entorno, la gente usaba más las escaleras. Entonces, ¿cómo es el entorno de esta persona? Es lo que quiero decir, ¿vale? Y qué dificultades hay. Algunos ejemplos de antecedentes frecuentes de conducta alimentaria. Os estoy poniendo aquí simplemente ejemplos, bueno, a tener en cuenta, pero que tenemos que evaluar cada caso, ¿vale? No se puede hacer una receta universal. Evaluar el estrés percibido por esta persona, porque muchas veces está relacionado con el tema de alimentación compulsiva, la restricción cognitiva, no solamente conductual, qué tiempo dedico a pensar sobre la alimentación, qué interferencia tiene con el resto de actividades que estoy realizando. El nivel de hambre física, ¿sabe diferenciar entre la hambre física y emocional? Lo habéis estado trabajando creo que también en alguna otra ponencia. ¿Cuáles son sus hábitos? Los patrones desorganizados, pues muchas veces anteceden a estas conductas pues desestructuradas o compulsivas de alimentación. Cómo me siento al romper la regla alimentaria y la disponibilidad de alimentos. Son algunos ejemplos solamente, ¿vale?
Con toda esta información, que hayamos hecho un análisis funcional completo, entonces pasamos a la intervención. De forma que yo lo que os presento aquí es la intervención que tiene mayor evidencia científica en personas con obesidad, que si os dais cuenta, como en muchas otras técnicas, ¿no? Otros muchos tipos de abordaje, es la intervención cognitivo-conductual. No estoy aquí haciendo una pauta concreta, ¿no? Específica, porque tenemos que evaluar en cada caso qué herramientas de la intervención cognitivo-conductual pueden ser pueden funcionar en esta persona, pueden necesitar en función de lo que queramos modificar, ¿no? Pero bueno, sí que sabemos que a nivel de modificación de hábitos, de todos los hábitos y los alimentarios también, es la que tiene mayor evidencia científica. Voy simplemente a mencionar algunos de los componentes principales de la terapia cognitivo-conductual, pues la psicoeducación. Esto lo vais a ver mucho en psiconutrición. Empezamos por aquí, ¿no? Necesitamos una psicoeducación que una componentes nutricionales y de psicología también. Entonces siempre es el punto previo, ¿no? De partida, poner esas bases psicoeducativas. El modelado, por ejemplo, en el caso de los chicos y las chicas, ¿qué modelos hay en casa? ¿Pretendemos modificar hábitos si los modelos principales no los modifican? Bueno, es difícil, ¿no? La reestructuración cognitiva para ver qué barreras cognitivas, qué creencias disfuncionales me impiden realizar ciertos cambios de hábitos. Pues, por ejemplo, ahora lo vamos a ver un poco cuando hay una creencia todo o nada con el tema alimentario, ¿no? O ya este pensamiento de, bueno, ya he roto la pauta de perdidos al río. ¿Cómo se puede reestructurar esto, vale? Resolución de problemas, si lo que hay es una interferencia en otros ámbitos, el manejo de contingencias, hace referencia, como he dicho antes, a qué estímulos aumentan la probabilidad de que se dé una conducta y qué ocurre justo después. Asociado, por ejemplo, a lo que decíamos de los premios, los castigos, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto, el tema, el control estimular, identificación y regulación emocional, habéis tenido también una ponencia específica sobre ello, ¿no? Como hay una relación bidireccional entre conductas y emociones y, por supuesto, como en todo tratamiento, tiene que haber una parte de intervención en el mantenimiento y prevención de recaídas. Entonces, ahora os voy a mostrar algún ejemplo, pero vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que, de alguna forma, diseñar esto en función del análisis de cada caso, ¿vale? Bueno, un ejemplo en el que podemos usar algunas componentes de esta terapia cognitivo-conductual. Bueno, pues, por ejemplo, en el círculo vicioso entre restricción y atracón, que ya he ido mencionando y lo he ido mencionando queriendo para llegar un poco a este punto, ¿no? Porque es muy frecuente en el tema de trastorno por atracón, que tiene una prevalencia muy elevada en personas con obesidad. Bueno, partimos de una dieta, restricción a nivel de tipo, de cantidad de alimentos. Sabemos que esta restricción conlleva alteraciones en los mecanismos fisiológicos y también alteraciones psicológicas, ¿vale? Por lo tanto, mantenida en el tiempo en ciertas personas con ciertas vulnerabilidades, porque sabemos que hay otras personas, ¿no? Que hay ciertos rasgos, pues por ejemplo, como el perfeccionismo, etcétera, en el que hay una mayor predisposición, por ejemplo, a una anorexia nerviosa. Pero en el caso de ciertos rasgos de la persona, tiene más predisposición a que esto genere un aumento del impulso por comer ciertos alimentos que hemos considerado prohibidos cognitivamente. Esto nos lleva, por tanto, a un aumento con sensación de descontrol de la ingesta, culpa, ¿no? Insatisfacción por haber roto mis propias normas, por las consecuencias a nivel de estatus de peso y de nuevo llevamos la dieta. Bueno, es un círculo que ha adaptado a cada persona, pero lo vemos con cierta frecuencia en consulta, ¿no? Algunos componentes del tratamiento cognitivo-conductual que podríamos abordar aquí. Pues, por ejemplo, a nivel de control estimular. Si hemos dicho, volviendo al punto de antes, que el punto de partida, uno de los principales factores que predisponen al descontrol alimentario es la dieta, tendremos que hacer que no haya esa alteración en los mecanismos fisiológicos. Dicho de otra forma, que no nos muramos de hambre, ¿no? Que el nivel de hambre física no puede estar en 10, en una escala del 0 al 10. Entonces, pues por supuesto, primero, hacer todo el tema de psicoeducación, ver que la persona es capaz de identificar sus niveles de hambre y saciedad, que hemos visto que muchas veces están alterados, ¿no? Entonces, reestructurar esto y con esto quiero también hacer mención a que es cierto que a veces hace falta otro tipo de pautas previas, es decir, reestructurar la alimentación para que la persona
luego sea capaz de trabajar estos puntos psicológicos, ¿vale? No estoy diciendo que siempre tenga que ser la primera opción de tratamiento, pero siempre incorporarlo en el abordaje. Una vez que la persona es capaz de identificar estos niveles de hambre y saciedad, podemos introducir, por ejemplo, el control estimular. Introducir estímulos que favorezcan la aparición de una conducta que queremos introducir. Por ejemplo, incorporar una comida a media mañana, ¿vale? Y podemos seleccionar alimentos que sean saludables, pero que lo que queremos romper es ese hambre fisiológica que estamos a 10, ¿vale? Pues ahí estamos introduciendo esto. ¿De qué forma? Pues, por ejemplo, incorporando un recordatorio, poniendo una alarma en el móvil. El control estimular es esto, hacer señales que aumentan la probabilidad de que se ingiera este alimento, ¿vale? Dicho así parece fácil, ¿no? Pero claro, es que siempre, normalmente hay algo que nos impide llevar a cabo esto, ¿no? Porque solamente con control estimular se puede abordar muy bien cuando lo que hay un poco es, pues, dificultades en los hábitos, cuando, bueno, tenemos una rutina desestructurada. Cuando en consulta vienen pacientes que lo que no tienen es una rutina estructurada, vemos que control estimular funciona muy bien. Pero claro, es un paso que no para todas las personas funciona porque hay otras dificultades. Pues, por ejemplo, decíamos creencias que interfieren con llevar a cabo estas conductas. Y aquí viene el tema de la reestructuración cognitiva, ¿no? ¿Por qué tengo estas creencias? ¿De dónde parten estas creencias? Y cuestionar estas creencias. Bueno, no voy a entrar en lo que es la reestructuración cognitiva porque creo que se va de aquí, pero igual que en el resto de ámbitos, habría que trabajarlo con los alimentos, poniendo el foco en que la persona genere, ¿no? Es decir, podemos confrontar a la persona, pero con el objetivo siempre de que sea ella la que genere un poco la contradicción, ¿vale? La contradicción de por qué justo, por ejemplo, aquí en el tema alimentario pongo estos límites de bueno o nada y por qué no hay un punto medio, ¿vale? Y como os decía, pues hay otros puntos de partida, ¿no? Y es que al final, pues detrás de cada persona en consulta, pues hay un sistema complejo de factores que interrelacionan y que además están en continua evolución. Este punto de continua evolución es importante porque tenemos que ir haciendo análisis funcionales, es decir, evaluaciones continuas durante la terapia, ¿no? ¿Qué hay antes? ¿Qué parte antes? Bueno, esto ya lo hemos visto un poquito, ¿no? Previamente, ahora voy a asociarlo con algunas técnicas con las que podemos trabajar. A nivel de evaluación hemos dicho, ¿quiere hacer este viaje? Es decir, ¿realmente quiere embarcarse en esta modificación de hábitos? ¿Quiere o no quiere? Si la respuesta es no, vamos a ver por qué no. ¿Por qué hay una baja motivación al cambio? Porque a lo mejor no percibe esos beneficios. ¿De qué forma podría beneficiar ese cambio de hábito? Más allá del peso, que no es nuestro objetivo, ¿vale? A otros niveles, ¿de qué forma me puede beneficiar? ¿Qué nivel de preparación percibo para hacer este cambio? Claro, pues no podemos hacer un cambio tampoco todo o nada. Tenemos que ir subiendo una escalera peldaño a peldaño, ¿no? Entonces tenemos que hacer cambios en los que la persona perciba capacidad de hacer estos cambios. Si no tenemos incorporado ningún alimento, pues obviamente tenemos que hacerlo de forma paulatina, ¿no? ¿Y qué dificultades percibe? Entonces, volviendo aquí a que este abordaje que estamos viendo, cómo de alguna forma se vincula a las personas que tienen obesidad, lo que os he dicho antes, tenemos que ser conscientes de cuáles son las dificultades más comunes en estas personas. Y aunque individualicemos el tratamiento, pues saber que normalmente hay dificultades también pues en estos hábitos, por ejemplo, en el entorno, en el tipo de comentarios que se reciben. Por ejemplo, ¿qué puede dificultar a una persona con obesidad? Realizar ejercicio físico. Pues muchas veces lo que hay es un miedo a esa exposición del cuerpo, porque al final cuando vamos, por ejemplo, a un gimnasio, pues nos estamos poniendo ropa deportiva, que es más pegada, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, pues todo esto son condiciones que tenemos que ir abordando porque dificultan el cambio de hábito, ¿vale? Como os he dicho antes, es un poco un círculo. Entonces, bueno, tener en cuenta estas dificultades que percibe la persona y que no solamente a lo mejor el no moverme, sino por qué no lo hago o que me frena. Y ligada a ello, pues contamos con una serie de técnicas psicológicas que sabemos que tienen evidencia científica. Por ejemplo, en el tema de toma de conciencia y motivación al cambio, pues sabemos que es muy beneficioso el empleo de la entrevista motivacional. De hecho, no solamente por parte de los psicólogos y psicólogas, sino desde todo tipo de profesionales, el que se tenga entrenamiento en entrevista motivacional es muy relevante como un paso previo a la intervención, ¿vale? Como un paso previo a la modificación de hábitos. Ahora, justo en este es el que me voy a centrar un poquito después en el tema de entrevista motivacional.
Bueno, otros componentes que han sido señalados como efectivos justamente en población con obesidad es el uso de la atención plena para el manejo de emociones y el estrés, la terapia MDR en el caso del síndrome de estrés postraumático, o terapia familiar cuando hablamos de todo el sistema familiar que requiere también modificaciones del entorno para que se puedan trasladar en modificaciones en los hábitos de la persona. Mencionar aquí también, como he dicho, la terapia MDR, claro, bueno, pues porque al final estos justamente son dificultades que vemos que están elevadamente asociadas con obesidad. Por ejemplo, hay un alto nivel de eventos estresantes en personas que presentan un alto estatus de peso. Sabemos que los eventos estresantes generan modificaciones en el estatus de peso, ¿vale? Y que muchas de estas personas presentan pues este estrés postraumático. Entonces, bueno, tener en cuenta de nuevo a la persona como un todo, qué es lo que hay detrás de este cambio en el estatus de peso y qué otras técnicas que no directamente están asociadas con el cambio del hábito, pero que sí con algunas dificultades que interfieren en el cambio del hábito. Y para ir un poco a la parte ya más final de esta ponencia, vamos a tener cuidado con el abordaje desde el miedo, ¿no? Ya lo he anticipado también un poco antes. ¿Qué ocurre cuando decimos, pues como profesionales, tienes que bajar de peso porque si no hay mucha probabilidad de que te dé un infarto? ¿La ciencia dice que esto funciona o no funciona? ¿Vale? Bueno, pues sabemos que lo que genera es un rechazo, lo que he dicho antes, genera una oposición en contra del cambio. A nivel psicológico está comprobado con todo tipo de conductas que se denomina reflejo de corrección. Es decir, que si alguien nos intenta confrontar directamente a favor del cambio como una imposición y a través del miedo, lo que genera es un rechazo y, por tanto, una baja adherencia a estos cambios, ¿vale? ¿Cuál es la opción que tenemos, ¿no? Si no podemos hacerlo así desde el miedo, que el miedo realmente lo que genera es un castigo, ¿no? Y el castigo disminuye la probabilidad de las conductas. Bueno, lo que tenemos es que ir generando argumentos a favor del cambio, pero generados por la propia persona. Es decir, que el profesional es un guía hacia generar argumentos a favor del cambio, una guía a través de ello que también refuerza cuando se generan estos argumentos, pero que en ningún momento los impone, ¿vale? Usar palabras como, por ejemplo, parece que el peso es importante para usted, parece que, ¿vale? De alguna forma ir repitiendo lo que la persona va diciendo para ir haciendo poco a poco un abordaje hacia nuevos significados de las frases. Por ejemplo, en este caso que dice, he intentado hacer todo tipo de dieta, pero al final siempre desisto. ¿Qué significados hay debajo de esta frase? Si nos quedamos a nivel superficial, podríamos decir, pues hay muy baja voluntad, porque si siempre desiste, esta persona no tiene fuerza de voluntad. ¿Es realmente eso lo que nos está transmitiendo? ¿Qué otros significados hay? Que es importante perder peso, porque es importante, y poco a poco ir generando argumentos. Mira, os pongo aquí en la esquina derecha una app que se llama Change Talk, concretamente for Childhood Obesity, que está dirigido para profesionales para ir entrenándose en generar argumentos a favor del cambio, es para ir entrenando la entrevista motivacional en el caso de obesidad infantil, ¿vale? Por si quieres echarle un vistazo, yo creo que es interesante. Y bueno, y llego al punto, ¿vale? El punto final, que son los puntos claves que yo he intentado transmitir. Seguramente me dejé algunas otras cosas, pero bueno, en estos 40 minutitos sí que quería transmitiros estos puntos. El que la intervención psicológica en todo tipo de personas está centrada en el comportamiento, por lo tanto, en personas que presenten exceso de peso también está centrada en el comportamiento, que derivado de este cambio de hábitos en el comportamiento y concretamente en el comportamiento alimentario puede haber una transferencia a una bajada de peso, pero no siempre está esta transferencia porque puede haber otros motivos por los que la persona no baje de peso y, por tanto, no podemos poner el foco ahí, ¿vale? Porque a nivel psicológico no es lo que estamos trabajando los hábitos y tienen que ser reforzados los cambios de hábito en sí. Que la terapia con mayor evidencia para trabajar este cambio de comportamientos alimentarios es la terapia cognitivo-conductual, que como hemos visto tiene muchos componentes y hay que concretarlo, ¿no? A las necesidades específicas del caso.
y que siempre tenemos que tener en cuenta las comorbilidades asociadas, porque muchas veces podrán ser abordadas de forma secundaria, pero hay veces en las que tenemos que priorizar estas comorbilidades que a lo mejor interfieren en mayor medida que unos hábitos pues que no sean los más saludables a nivel alimentario. A lo mejor hay que trabajar estas comorbilidades antes de meternos en este cambio de hábitos. Por último, presento este diagrama. Bueno, simplemente si queréis quedaros con la referencia, porque es una guía práctica para profesionales de salud en el abordaje de personas con obesidad. Como puntos básicos que yo quisiera transmitir aquí, si no está viniendo a consulta por un tema de peso, antes de incorporar ningún asesoramiento, consejo hacia el peso, preguntar. Hay una frase que me gusta que dice, los consejos no solicitados son el correo no deseado de la vida. Bueno, pues es que si no estamos pidiendo permiso, entonces lo que estamos haciendo es dando spam, ¿vale? Y la persona no está dispuesta, no está en la predisposición para recibir esta información. Hacer una evaluación completa de la historia, qué mecanismos están funcionando a nivel social, a nivel metabólico, a nivel psicológico, ¿vale? Una historia completa con distintos profesionales y a partir de ahí hacer una derivación a los distintos profesionales en los que se requiere intervención, ¿vale? Con unos objetivos siempre abordados de forma conjunta en los que tiene que estar de acuerdo la persona, porque los objetivos nunca pueden ser del terapeuta únicamente, ¿vale? Hay que trabajarlos de forma conjunta para que realmente haya éxito en la terapia. Por lo tanto, los objetivos también se pueden ir modificando poco a poco, ¿vale? Y bueno, ver qué barreras hay en este cambio de hábitos, ¿vale? Algunos recursos, creo que algunos ya habréis visto, ya habréis conocido, pero bueno, yo aquí os lo dejo, desde recursos como esta guía acerca de la estima de peso en profesionales de la Organización Mundial de la Salud, estos tres que tenéis aquí a la derecha que van más dirigidos a psicología de la alimentación, psiconutrición y psiconutrición en niños, y la parte de abajo vais a ver técnicas psicológicas de modificación de conductas que son trasladables también a la conducta alimentaria y que yo creo que sí. Sé que hay profesionales de todo tipo en esta ponencia, pues quienes trabajamos desde la psicología tenemos que tener esta base, ¿no? Para abordar de forma científica estos cambios que queremos que se traduzcan luego en la persona en el cambio de hábitos alimentarios. Y bueno, con esto finalizo la ponencia. Aquí tenéis mi contacto por si alguien tiene alguna duda, algo que me quiera comentar. Y ya está, yo creo que pasamos a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por su ponencia, maestra. Así como lo menciona, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a proceder a darle lectura aquí a algunas preguntas que tenemos en el chat. Vamos con la primera que nos dicen, ¿cómo modificar la conducta alimentaria en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus tipo 2, obesidad, etcétera? Muchas gracias. Vuelvo a lo mismo, el cómo es volver al tema del cambio de hábitos, ¿de acuerdo? Entonces, la adherencia a esas pautas. Es verdad que las pautas pueden, si estamos hablando, por ejemplo, a nivel nutricional y en concreto si hay alguna enfermedad comórbida, puede que sean específicas para ese caso, ¿vale? Pero la adherencia a las pautas se aborda a través de la terapia cognitivo-conductual que está centrada en qué me dificulta llevar a cabo estos hábitos y qué consigo con ello, es decir, ser muy consciente de las consecuencias. Porque si la persona no es consciente de esas consecuencias a largo plazo, difícilmente se puede imponer. ¿Y qué barreras hay que me dificultan llevarlo a cabo? Es decir, alta motivación al cambio, ver qué barreras hay y ver qué me está frenando a nivel cognitivo y a nivel conductual. Entonces, bueno, es una respuesta un poco genérica, pero es que realmente es así, ¿no? Tenemos que ver el caso concreto para ver en esta persona qué es lo que dificulta que se pongan en el día a día estas pautas de hábitos alimentarios. Muchísimas gracias por su respuesta, maestra. Vamos con una siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cómo puedo lograr que una persona empiece a identificar su nivel de saciedad? Ay, muy interesante, muchas gracias. Vale, yo creo que habéis tenido alguna ponencia, ¿no? Sobre hambre física, hambre emocional. Yo aquí empezaría quizás primero con psicoeducación, ¿vale? Poniendo distintos ejemplos, ver si realmente hay una alteración por lo que hay dificultades. Por eso os decía que a veces sí que hay que pautar una alimentación más concreta para que primero tengamos una alimentación más estable en la que podamos ir identificando esto, ¿no? Y que se vaya regulando y a partir de ahí yo usaría mucho los autorregistros. Que vaya registrando qué sensaciones fisiológicas hay al X tiempo, por ejemplo, de haber comido, cuándo está comiendo, cómo me voy saciando, decir, qué es lo que siento.
qué es lo que voy sintiendo y cómo esto va modificándose. Y a partir de ahí ir regulando, ir identificando, vale, pues esto que siento puede ser mayor hambre, menor hambre, e ir diferenciando de, pues, por ejemplo, del hambre emocional. Gracias por su respuesta, maestra. Vamos con una siguiente pregunta. Nos dicen, ¿por qué las personas que presentan obesidad y depresión, su principal miedo es realizar actividad física y cambiar hábitos para sentirse saludable? Gracias. Bueno, yo no he dicho que sea el principal miedo, ¿eh? He querido poner simplemente un ejemplo de una interferencia que pueda haber en personas con obesidad a la hora de realizar ejercicio físico, que es exponer su imagen corporal. No digo que sea la principal, en cada caso habrá que ver. Lo que sí sabemos es que hay una interrelación entre obesidad y sintomatología depresiva. Parece que las vías son dobles, ¿no? Que hay ciertos mecanismos, pues, de inflamación, etcétera, que están presentes tanto en la depresión como a nivel de obesidad, pero desde luego en la versión desde obesidad hacia sintomatología depresiva media muchísimo la imagen corporal. Y ahí es donde yo estaba incorporando, pues, este ejemplo, ¿no? Con la actividad física, de exponer la imagen corporal que yo percibo como negativa. ¿Y por qué la percibo así? Pues en base también a los cánones estéticos. Entonces, que es un poco un todo. ¿Qué es lo que podemos trabajar con la persona? La interiorización que ha hecho de esos cánones estéticos, de qué forma podemos un poco. Bueno, hay mucho movimiento, ¿no? Con el tema de la gordofobia hoy en día, lo que hace es plantearnos estos cánones y por qué los hemos interiorizado. Este es el trabajo que podemos hacer en terapia y una exposición paulatina. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Claro, si el nivel de sintomatología depresiva comórbida es muy elevado, es que a lo mejor primero tenemos que abordar la sintomatología depresiva y luego ya nos vamos a este punto. Eso es lo que os decía antes, ver primero qué es lo que tiene una mayor interferencia en la vida de la persona. Espero haber respondido, ¿no? No sé si va por ahí. Claro que sí, muchísimas gracias por su respuesta, maestra. Le leo la siguiente pregunta. ¿Existen técnicas para intervención de crisis a través de la respiración? ¿Usted las recomienda? Bueno, habría que ver el caso en concreto, porque no sé exactamente en intervención en crisis qué técnica de respiración. Sí que lo que diría es que, por ejemplo, en la respiración hay distintos tipos de respiración, ¿vale? Por ejemplo, podemos abordar, hay tipos de técnicas de relajación que están muy centradas en el cuerpo o en las sensaciones corporales, y hay que ver ahí, por ejemplo, cuál es la relación que tiene la persona con su cuerpo, porque si tengo una aversión grande a experienciar ciertas partes del cuerpo y yo estoy poniendo el foco en la relajación en esa parte del cuerpo, a lo mejor estoy aumentando los niveles de ansiedad. Entonces, tenemos que ajustar la técnica de relajación a ese caso en concreto. Gracias por su respuesta. Las respuestas genéricas son difíciles, yo diría aquí, ¿vale? Decir que va a ver el caso siempre concreto. Gracias por su respuesta. Le leo la siguiente pregunta. ¿En bulimia y anorexia es recomendable una actividad física? Bueno, aquí de nuevo tenemos que decir, es el ver la función que tiene la actividad física. Es decir, la actividad física en sí no es lo que no es recomendable. Lo que tenemos que ver es qué función tiene para esa persona la actividad física. Entonces, en función del momento del tratamiento en el que estemos, pues podemos ir incorporando la actividad física. La actividad física de por sí es saludable. Lo que no es saludable es tener unas normas estrictas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la anorexia, ver realmente en qué niveles, a nivel de estatus de salud física estamos. Entonces, bueno, yo no me atrevería a ir a decir un sí o no, porque creo que no es una respuesta que sea así, sino que hay que incorporarla de forma paulatina, pero siempre con una función saludable. Ese es el punto primordial. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con un par de preguntas más para ir cerrando esta ronda de preguntas y respuestas. Le leo la siguiente pregunta. Sí. Hace un rato comentó de la exposición constante a comida chatarra. Desde la prevención, ¿qué técnicas pueden aplicar para el control o manejo de la ansiedad, del deseo de esos alimentos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues las técnicas son las mismas que hemos visto. Es decir, por ejemplo, a mí se me ocurre a primer nivel, decir, hemos visto aquí desde la prevención, el plantearnos, etcétera, desde la intervención, las técnicas son las mismas. Por ejemplo, a nivel de control de estímulos. Bueno, pues si tengo estos estímulos disponibles en mi casa con frecuencia, hay una mayor probabilidad de que tome estos alimentos. Por ejemplo, ¿dónde realizo mis compras? ¿Por qué zonas paso? ¿No? ¿En qué lugares transcurro? Por eso decía que es verdad que hay una parte en la que no siempre tenemos alcance. Hay mensajes que nos llegan de forma recurrente, ¿no? Entonces, no consiste en hacer un todo o nada, pero sí que el hábito se compone
de realizar un comportamiento decida. Tengo disponible pues mandarina, voy a tener más ganas de tomar mandarinas que si lo que tengo delante pues son unos dulces, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a nivel de control de estímulos podría decir. Gracias por su respuesta, maestra. Vamos con una última pregunta para cerrar esta ronda de preguntas y respuestas. Nos preguntan aquí, ¿qué tan recomendable es dejar una comida libre a la semana ¿Qué tan recomendable es dejar una comida libre a la semana? ¿Ayudará a tener un mejor apego al plan alimenticio y a la terapia psicológica? Gracias. A ver, claro, aquí hay que ver de nuevo el caso, ¿vale? Entonces, tampoco me atrevo a hacer una recomendación amplia, pero desde un punto de vista psicológico, el que la flexibilidad esté concreta en un único día está queriendo decir que el resto de días las normas son rígidas y no se pueden romper. Entonces, lo que tenemos que aumentar es un poco la flexibilidad con autonomía y que poco a poco sea la persona la que vaya teniendo autonomía en decidir en qué momento se pueden flexibilizar estas pautas, ¿vale? Obviamente,